De poder tener este lugar para adorarte, Señor. Te pedimos que tú no nos permitas salir de aquí, Señor, hasta que tu gloria nos llene, Señor. Queremos que tu presencia ministre todas y cada una de nuestras vidas. Ministra nuestra mente, nuestro intelecto. Ministra, Señor, nuestras emociones. Ministra a cada niño, cada jovencito que está en este lugar. Ministra a cada hombre, cada mujer. Ministra a cada matrimonio, hombre, mujer, casado, soltero, Señor. Que tu presencia, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada una de sus vidas. Ayúdanos a ser, Señor, no solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. No permita que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Dios, y te damos gracias porque tú eres fiel. Amén. 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 Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les voy a invitar un momentito más de pie para leer la Biblia, por favor. Juan capítulo 8, versos del 39 al 47. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versos del 39 al 47. Juan capítulo 8, versos 39 al 47. Juan 8, verso 39 al 47. Juan 8. Si es una versión diferente, lo puede seguir en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme, a mí que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Puede sentarse, mi querido hermano. Quiero compartir en esta tarde, no es una serie, pero la semana pasada estuvimos viendo algo de lo que pasaba en este contexto. Jesús le está hablando a los judíos acerca de la libertad, de lo que se hace verdaderamente libre. Y eso es importante, y si no vino la semana pasada, no voy a predicar otra vez. Vaya a YouTube, vaya a la página de Cuidado Pastoral y ve el mensaje otra vez. Porque hay verdades, hay libertades que no son tan verdaderas, hay libertades que son falsas. Hay muchas personas que creen que su estado financiero lo hace disfrutar de libertad. Hay otras personas que creen que gozar de buena salud por un tiempo los hace una persona libre. Hay personas que están caminando por la calle, tú los ves libres, los ves perfectamente bien, no les falta nada. Sin embargo, mentalmente ellos están confundidos y están siendo esclavizados y atados. Y eso es un problema que tenemos hoy en día. Ahora, el tema que voy a compartir en esta tarde es una confrontación necesaria. Yo estoy seguro que a la mayoría de los que estamos aquí no nos gustan las confrontaciones. Hay gente que son la excepción de la regla. Hay gente que le gusta la pendencia, ¿verdad? Y hay gente que disfruta las confrontaciones, pero no es la regla, eso es la excepción. Generalmente no nos gustan las confrontaciones. Pero este pasaje nos está enseñando que Jesús está confrontando a los discípulos. Jesús está confrontando a los discípulos con principios. Jesús está confrontando a los judíos. Jesús los está confrontando con su tradicionalismo. Jesús les está hablando la verdad, les está dando una revelación y ellos les están diciendo: no, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hacemos estas cosas. Y Jesús
Jesús sigue diciéndole, no, ustedes están confundidos. Y la razón por la que quiero compartirte en esta tarde acerca de este tema es porque nosotros necesitamos también ser confrontados por Dios. Nosotros necesitamos muchas veces que Jesús nos confronte y que Jesús nos diga, esto que tú estás haciendo, esto que estás practicando no es correcto, esto está mal. No nos gustan las confrontaciones, pero las necesitamos. Nos gusta, hay situaciones en que simplemente no podemos evitar ser confrontados. Y Jesús, y le voy a decir algo, Jesús nos va a defender. Jesús dio su vida por nosotros y Jesús no le va a importar. A Jesús no le interesa si a usted le gusta o no le gusta lo que le dice. Jesús le va a decir clarito, esto está mal y no puede seguir haciéndolo. Así de sencillo, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Eso es una realidad. Ahora, hay varias razones por las que ellos no entendían. Y la primera razón que quiero que usted tome nota en esta tarde, ellos no entendían que la autoridad de Cristo era una autoridad absoluta. Jesús no está hablando con doble moral. Jesús tenía una autoridad absoluta porque Jesús es Dios. Jesús tenía toda la autoridad para corregir. Ay, pero me están hablando de mi tradición. Nosotros los judíos nacemos, creemos que todos somos hijos de Abraham. Y como somos hijos de Abraham, creemos que tenemos todos los privilegios. Creemos que somos los hijos de Dios. Ustedes pueden decir todo eso, pero ustedes están viviendo en pecado. Jesús no echa para atrás a la confrontación, Jesús los confronta. Y ahí es donde está el problema cuando muchos creyentes evangélicos como nosotros se vuelven tradicionalistas porque creen que ser parte de una tradición, creen que ser parte de una historia les hace merecedores de toda la verdad, o se creen o nos creemos a veces que nunca nos vamos a equivocar. Yo no me puedo equivocar, yo nací en la iglesia, yo llevo 40 años predicando, yo me la sé toda. Y Jesús viene y te dice, no, Roldán, estás equivocado, así no es como tú crees. No es lo correcto, porque nos hacemos una idea. Y todo el mundo se cree que tiene una verdad. Y por eso es que discutimos tanto y tantas cosas. Y las personas, no, yo he estado toda la vida en la iglesia y esto siempre se ha permitido y esto no tiene nada que ver y esto no es nada de malo. No se trata escuche bien, no se trata de lo que el mundo, de lo que la sociedad esté aceptando. Se trata de lo que Jesús apruebe. Y ellos no querían. Ellos no estaban entendiendo. Jesús les estaba hablando y ellos no estaban entendiendo. Pero esta confrontación no es nueva. Y como ustedes y yo somos oidores altivos, váyase a su Biblia, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos del 7 al 9. Esto no es algo que Jesús hizo, no es algo que Jesús inventó. Váyase a su Biblia, Lucas capítulo 3, versos del 7 al 9. Lucas 3, versos del 7 al 9. No es algo que Jesús inventó. Miren cómo Juan el Bautista les estaba enseñando. Juan estaba bautizando a todo el mundo y de pronto estas personas estaban venían a bautizarse, supuestamente se estaban arrepintiendo, supuestamente dice, a las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía esto. Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes se imaginan a los predicadores hoy en día hablando así? ¿Cuántas iglesias tuviéramos si los predicadores hoy en día hablaran así? La gente está viniendo. No, pastor. Cuando abrimos después de un año y pico de cerrado, ¿se acuerdan? Abrimos hace un año y pico, la pandemia, vinieron los hermanos y predicamos una palabra y que no sé qué. Y alguien que me vio dijo, wow, hubiese esperado al segundo, tercer culto para predicar así. Se van a espantar. Es que los predicadores llamados por Dios no cumplimos con la agenda de las personas. Juan estaba predicando y él estaba cumpliendo con la agenda de Dios. Dios mandó a Juan a preparar el camino. Juan tenía que preparar el camino ¿de quién? Del César. No. Juan tenía que preparar el camino para Jesús. Ya cuando Jesús predicaba, cuando Jesús confrontaba a las personas, ya esto no era nuevo. Juan le decía, generación de víboras, ahora vienen todos a bautizarse. ¿Quién les enseñó?
¿Quién les enseñó que están en capilla ardiente? Díganme, ¿quién? ¿Quién se los enseñó? Porque la gente muchas veces sigue donde va Vicente, va la gente. La gente le gusta saber, ahí se está bautizando, eso debe ser bueno. Hay un predicador, hay un barbudo ahí, todo esto, si me meto ahí, todo va a estar bien. Igual le dijo, generación de víbora. ¿Quién les enseñó? Ahora le dice Juan, produzcan frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No cualquier clase de frutos. Frutos que inspiren a las personas a arrepentirse. Frutos que sean dignos de arrepentirse. Frutos que cuando las personas vean en los creyentes esos frutos digan, wow, qué mal yo estoy. Necesito cambiar. Esos son frutos que son dignos de arrepentimiento. Las personas dicen, wow, yo me acuerdo de esta persona cuando andaba en el mundial, hacía esto, pero ahora lo veo diferente, tiene un carácter diferente, tiene una forma diferente, está cambiando. Yo necesito eso que él tiene o que ella tiene. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando desgraciadamente, tristemente, vergonzosamente, cuando los cristianos no damos el fruto que debemos dar, la gente dice, en la iglesia, pues me dice, fulano va a la iglesia y yo no veo que cambia nada. Yo veo que sigue siendo el mismo pendenciero, el mismo bretero, la misma chismosa. No hay cambio, la gente no se arrepiente. Porque no se trata de fruto para quedar bien con el pastor. No se trata de un fruto que al pastor le agrade, o que al apóstol le agrade, o que al obispo le agrade. No se trata de un fruto de que a esta iglesia le agrade. Se trata de frutos que vienen de Dios. Y esos frutos, cuando vienen de Dios, producen arrepentimiento. Pero hoy no se enseña eso, porque no nos gusta la confrontación. Todo el mundo quiere vivir una vida light, todo el mundo quiere vivir un evangelio light. Y no es posible. Toma tiempo. Si usted y yo estoy viviendo esa experiencia ahora, si usted quiere ser un padre, usted un buen padre, cualquiera puede embarazar a alguien, eso no es ser papá. Si usted quiere ser un buen papá, usted se va a dar cuenta que usted va a tener que corregir. Y muchas veces corregir a los muchachos va a llevar a una confrontación. Usted no puede huir de todas las confrontaciones. ¿Sí o no? ¿Really? ¿Sí o no? ¿Se pueden huir de las confrontaciones? No. Porque si usted huye de la confrontación para corregir, para educar a un muchacho, cuando viene a ver el muchacho es todo un malcriado desobediente y hace lo que le parece. Y así no funciona. Nunca. Hay hermanos que no les gusta. Hay hermanos que les molesta que el pastor les llame, les molesta que el pastor se preocupe por ellos. Faltan al culto y les molesta que el pastor les pregunte. Se ofenden. Bueno, hay un problema conmigo en ese sentido. Yo puedo pastorear ovejas, pero confieso, se me hace muy difícil pastorear chivos. Porque todo el mundo habla del pastor, ¿verdad? Ay, el pastor debería esto, ay, el pastor, pero nadie habla de los chivitos por ahí que andan dando lata. ¿Verdad? Nadie habla de los chivos. Todo el mundo espera que el pastor sea el mejor, que el pastor sea... Sí, pero, oye, a veces no somos ovejas. Y Jesús sabía que en estos supuestos hijos de Abraham había sus chivitos. Juan, cuando estaba bautizando, sabía que en estos judíos que venían estaban sus chivitos. Y a los chivos no les gusta la confrontación. Los chivos se escabullen. No les gusta ser confrontados. Pero tú y yo vamos a ser confrontados. De hecho, la Biblia nos dice que Dios al que tiene por hijo, al que ama, al que tiene por hijo, Dios lo corrige y Dios lo exhorta y Dios lo reprende al que tiene por hijo.
Y cuando Dios nos confronta es algo bueno. Ahora, ¿por qué no podían entender? ¿Qué está pasando? Fíjese, si usted sigue ahí en Juan, Jesús le dice, verso 43, Juan 8:43, Jesús le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué las personas no entienden a Dios? ¿Por qué a las personas se les hace tan difícil entender un mensaje de parte de Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil entender la Biblia? Hay gente que no lee la Biblia. No, es que eso es un lenguaje muy complicado, yo no lo puedo entender. Hay gente que no entiende. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no podemos entender el lenguaje? Si Jesús estaba hablando claro, Jesús le hablaba a los judíos de acuerdo a un lenguaje, a un idioma que ellos podían entender. ¿Por qué no podían entender? Bueno, Jesús le dice, primero porque no me escuchan, no me están escuchando. Escuchar es más que oír. Para escuchar algo usted no puede sentarse, venir a la iglesia y mirarme la cara o mirar a hacer otra cosa en lo que se está pasando el tiempo. Eso no es escuchar. Y hace unos domingos para acá que le estoy diciendo, quiero que ustedes sean oidores, ¿qué? Y hacedores, pero oidores, ¿qué? ¿Por qué les mando a buscarle la Biblia? Porque quiero que ustedes sean oidores activos. No quiero que crean todo lo que el pastor le dice. Quiero que busquen en su Biblia. Quiero que participen en el mensaje. Quiero que ustedes se envuelvan. Y eso los hace oidores activos. Pero si usted viene y usted está escuchando, bueno, sí, el pastor, pero vamos a buscar la Biblia. Usted no busca su Biblia, usted no lee, usted no sabe, usted no puede corroborar, usted se la cree toda. Y Jesús le dice, ustedes no me entienden, primero porque no me están escuchando. Escuchar requiere una actitud de prestar atención. Intencionalmente voy a prestar atención a todas las palabras. Mi mente la voy a poner en el lugar, la voy a poner en el momento. Los judíos estaban allí y tenían su mente en lo que le habían dicho que eran hijos de Abraham. Y entonces como su mente estaban en que eran hijos de Abraham, este que está hablándole ahora, este judío que nació de una virgen, que dicen que es una virgen, que es hija de un carpintero, este judío no lo entendemos. Porque este llegó ayer, pero la historia de Abraham nos la vienen haciendo hace siglos, hace años. Para entender a Jesús, tenemos que aprender a escuchar a Jesús. A escuchar su voz, a escuchar su palabra. Primero escuchemos con intención. Seamos intencional en escuchar. Hay demasiada distracción, se nos hace muy difícil. En estos tiempos estoy estudiando un libro muy interesante y este libro se trata de trabajar bien enfocado. Más o menos la traducción es trabajando profundamente, enfócate a profundidad. Y eso se ha vuelto en estos días algo que se valora mucho, porque hay muchas personas, usted ha escuchado la palabra multitask, hay muchas personas que hacen varias cosas a la misma vez. Y esto se ha vuelto una mala costumbre. ¿Ustedes han escuchado el término el que mucho abarca poco aprieta? Hay personas que hacen de todo un poquito y al final no hacen nada. Sí hacen muchas cosas, pero tome nota de esto, se lo voy a pasar al costo, tome nota de esto. Lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. Lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. Hay personas que hacen muchas cosas buenas, pero no hacen ninguna con excelencia. Y hay personas que están oyendo la palabra de Dios y escuchan todos los ruidos alrededor, se distraen con todas las cosas. Eso no le permite escuchar. Cuando Jesús nos está hablando, nosotros tenemos que poner en pausa nuestro tradicionalismo, nuestras costumbres, lo que nos enseñaron y abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído espiritual para entender qué me está diciendo Dios. Cada semana que un predicador, sea quien sea, se sienta a preparar un sermón, un mensaje, siempre esa es la primera pregunta. ¿Qué me está diciendo Dios? No qué dijo Dios, sino qué me está diciendo.
¿Por qué Él me está hablando de este mensaje? Los judíos estaban pensando en lo que ellos conocían, no en lo que Jesús está diciendo en ese momento. No escuchaban a Jesús. Número 2, se querían aferrar a su tradicionalismo. Se querían aferrar. Cuando uno se quiere aferrar al tradicionalismo, a lo que ya conoce, le hace resistencia al cambio. ¿Cuándo vamos a aprender que el verdadero crecimiento ocurre cuando salimos de la zona de confort? ¿Cuándo vamos a aprender eso? Génesis capítulo 12, los judíos estaban hablando, somos hijos de Abraham, pero el judío, por eso Jesús le dijo, es que ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y todavía la gente dice que yo predico fuerte. Y mira a Jesús aquí diciendo a los judíos en su cara, ustedes son hijos del diablo. Y todavía la gente cree que porque yo digo 2 o 3 cosas es algo, soy muy impertinente. Jesús le dijo a los judíos, déjense de tonterías. Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham. Abraham siguió lo que Dios le mandé, lo que yo y mi padre le mandamos. Ustedes no quieren escuchar, ustedes son hijos del diablo. Lo primero que Dios le dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela, muévete. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos empieza a revelar su palabra, a revelar la verdad, tenemos que aprender a movernos, tenemos que aprender a cambiar. Otra cosa, otra razón, no acababan de entender a quién tenían al frente. Busque 2 Corintios 4, del 6 al 7. Busque 2 Corintios 4, del 6 al 7. Y vamos a entender por qué no podemos poner nuestra fe en los hombres. Y esto soy intencional con esto, porque hoy en día hay muchos movimientos, diferentes líderes religiosos se han levantado y presumen el que vive o el que está bajo mi cobertura va a estar bendecido porque va a tener la unción que yo tengo, porque se va a mover con la unción que yo tengo. Una vez escuché a una persona bien reconocida de estas decir, no, yo hasta mi carro, yo tengo un mecánico y él estaba enfermo y nada más que de sentarse en mi carro se sanó. Wow. Oh, wow. No estoy diciendo que no. Y el problema es que muchas personas siguen a personas así. Y les gusta, hay personas que les gusta la vida. Yo tengo tantos dones, yo tengo tantos talentos, yo soy el ungido de Jehová y aquí a mí hay que seguirme y todas esas cosas. 2 Corintios 4, del 6 al 7. 2 Corintios 4, de 6 a 7. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ahora fíjese, Dios mandó que de las tinieblas viniera la luz para que nosotros, para que tuviéramos un brillo en nuestro corazón. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de encontrarnos con Cristo, nuestro corazón era opaco. Nuestro corazón estaba manchado por mucho pecado, pero no solamente estaba manchado por el pecado, estaba manchado, maltratado, abusado por muchas malas experiencias. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, nuestro corazón recibe un brillo diferente. Por eso es que somos nueva criatura, porque Dios nos cambia. Pero fíjese, ahora dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Por mucho brillo, por mucho talento, por mucho don que usted pueda encontrar en un hombre o una mujer que sirve a Dios, ellos no son dioses, ellos son solamente siervos, instrumentos que Dios usa. Y Dios mandó a ser discípulos de Cristo, no fanáticos. Y los judíos que estaban hablando estaban presumiendo, somos hijos de Abraham y somos hijos de Abraham. No, Abraham sin Cristo no es nadie. No, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo llevo tanto tiempo y yo tengo una experiencia. Sin Cristo no somos nadie, somos vasos de barros. Somos vasos de barros. Y cuando Jesús nos confronta,
no nos gusta, porque las confrontaciones crean tensión. Y las confrontaciones que crean tensión crean desafío. Pero cuando Cristo nos confronta, no es porque Cristo tiene una agenda oculta, no es porque Cristo quiere algo de nosotros para beneficio de Él, no, es para bendecirnos. No querían entender a Jesús. Ahora, Jesús le sigue diciendo: ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque ustedes no son de Dios. Jesús les está diciendo: yo soy el que hablo la verdad. Unos versos anteriores le dijo: la verdad los hace verdaderamente libres. Ya los está confrontando. Hermano, no se trata de qué tiempo nosotros vivimos en la iglesia. No se trata de cuánto nosotros sirvamos al Señor. No se trata de cuánta Biblia sabemos, sino de cuánta Biblia vivimos. No se trata de cuánta Biblia presumemos memorizar, sino de cuánta Biblia nosotros practicamos. Sí, ustedes son hijos de Abraham, pero actúan como hijos de su padre, el diablo. Y la razón por la que esta confrontación es necesaria en estos tiempos es porque la iglesia necesita crecer. Como iglesia, como creyentes, como cristianos, en este mundo tan infectado. El mundo está infectando la iglesia en todos los niveles. No solamente en los niveles de liderazgo, en todos los niveles. Cuando yo crecí en los 90s, en el evangelio, 80, 90, no saque cuenta, ya sabe que tengo más de 50,000 millas, pero no es tanto. Era fácil, en mi época era fácil, cuando tú ibas por la calle, era fácil diferenciar a los cristianos de los mundanos. Y estoy hablando de los jóvenes. Era fácil. Tú podías ver cuando un jovencito se vestía, se arreglaba para la iglesia, cuando una jovencita iba para... Tú lo podías ver, era fácil. Un hombre, una mujer, una familia, tú podías ver cuando estaban listos para ir para la iglesia a alabar al Señor. Hoy en día, cuesta trabajo. A veces cuesta trabajo ver si las personas se vistieron para el baile o para rodeo, o para la disco, o para escuchar al pastor o al Chapo de Sinaloa. Cuesta trabajo. ¿Y por qué? Y entonces cuando tú hablas de esas cosas, hay algunas personas por ahí que dicen: ay, es que esos son religiosos. No se trata de religiosidad, se trata de experiencia. Cuando usted tiene una experiencia con Cristo, ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni los hermanos, ni los líderes, nadie le tiene que decir lo que usted tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga. Y cuando el Espíritu Santo trabaja, usted solito, nosotros solitos nos empezamos a sentir un poco incómodos. Nadie tiene que decir nada, porque eso es el Espíritu Santo trabajando. Y el Espíritu Santo trabajando. Pero hoy en día la gente se quiere resistir a la obra del Espíritu Santo. Y todo el mundo hace la pregunta: ¿y qué tiene que ver? Hace unos años me regalaron un libro espectacular. Desde Cuba ando cargando con ese libro. Desde Cuba ando cargando con él. El libro se llama La Trampa: cómo evitar los enredos emocionales y sexuales. Todos los testimonios de infidelidad, de adulterio, todo es un libro de más de 300 páginas. Todo pasa dentro de diferentes iglesias. Pero me recuerdo, y lo tengo todavía, tengo ese libro. Lo primero que empieza diciendo la escritora del libro dice: ¿por qué hoy en día preguntamos por qué? ¿Por qué se ha vuelto tan difícil para los creyentes aceptar lo que la Biblia dice sin cuestionar? ¿Por qué tenemos que cuestionar la autoridad de Jesús? ¿Por qué tenemos que estar preguntando por qué Jesús?
Y para mí es bien desafiante en estos tiempos que estoy viviendo. Porque en la época en que yo me crié, los niños no le preguntaban tanto a los padres, ¿y por qué? Eso me pone a mí los nervios de punta. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? Y cuando tú das una... Y está bien, tú puedes explicar un porqué, pero el niño no entiende porque es niño, ¿verdad? Y cuando tú vuelves a preguntar la segunda y la tercera vez, ¿y por qué? Ya la segunda o la tercera vez yo digo, because I say so. Y ya se acabó el evento. Ya. Porque si no, siempre va a haber un porqué. Pero bueno, eso está bien, somos humanos, nosotros preguntamos por qué. Todos preguntamos por qué, eso está bien. Pero cuando se trata de que Dios nos está diciendo algo, cuando se trata de Jesús enseñándonos algo, no es tiempo para preguntar, ¿y por qué? No es tiempo para preguntar, Señor, ¿por qué tuvo que pasarme a mí esto? ¿Por qué fulano me tuvo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por este dolor? ¿Por qué tuve yo que perder este trabajo? No es tiempo para preguntar por qué. Es tiempo de decir, Dios, no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida, pero yo sé que mi vida está bajo tu control y yo sé que nada se escapa del control de tu mano poderosa. Pero cuando nosotros andamos con tradicionalismo, el tradicionalismo no te permite vivir por fe, porque vivir por fe significa actuar sobre la palabra de Dios, actuar sobre los mandamientos de Dios. Y cuando un hombre o una mujer actúa sobre los mandamientos de Dios, un hombre o una mujer no cuestiona a Dios. Y eso es lo que estaba pasando con estos religiosos. Eso es lo que estaba pasando con estos judíos. Y la iglesia tenemos que evitar convertirnos en religiosos y tradicionalistas que cuestionen y critiquen a Jesús. Por eso hay tantas cosas que se están aceptando hoy en las iglesias, que sabemos que están en la Biblia, que sabemos que son prohibidas en la Biblia, pero las personas que lo aceptan cuestionan la Biblia y cuestionan la autoridad de Jesús. No se trata solo de creer en la Biblia, sino se trata también de reconocer la autoridad de la Biblia. Es diferente. Todo el mundo sabe que la Biblia es palabra de Dios, pero no todo el mundo vive acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque la palabra de Dios me confronta, porque la palabra de Dios me cambia y a mí no me gusta que me cambie. A mí me gusta que me acepte así tal y como soy. No resistamos la confrontación, sea un oidor altivo de la palabra de Dios. Y recuerde siempre esto: la única autoridad infalible que usted puede encontrar es la palabra de Cristo. Váyase a Juan capítulo 14, verso 15 y terminamos con este pasaje. Juan 14, verso 15. Juan capítulo 14, verso 15. ¿Cómo puedo yo hacerme un hacedor? Juan 14, 15. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy escuchando a Jesús de la manera correcta? ¿Cómo estar seguro de que estoy escuchando a Jesús de la manera correcta? Número uno, por favor, no resista la confrontación con Jesús. Cuando usted esté leyendo la Biblia y el Señor le muestre algo a través de la palabra, no se resista al cambio. Dígale: Señor, esto es difícil para mí. Llevo años practicando esto, pero tú me muestras que es mal. Ayúdame a cambiar. Pídale ayuda. Sea humilde. Sea humilde para reconocer que está equivocado. Sea humilde para reconocer que necesita ayuda. ¿Y quién mejor que pedírsela a Dios? Número dos, sea un oidor activo, como les decía ahorita. Y recuerde que la única autoridad infalible está en Cristo. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy obedeciendo a Dios? Juan 14, 15, Jesús dice: si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. Pero la versión contemporánea dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El mundo y el evangelio y las iglesias y todo el que dice el mundo está lleno de personas
que claman o pretenden o dicen o alardean de amar a Dios, pero quieren vivir haciendo lo que les parece, no lo que Dios le manda. Y eso no es una vida que agrada a Dios. Y te voy a decir algo. No es Dios el que nos tiene que agradar a nosotros. No es Dios el que tiene que hacer lo posible por quedar bien con nosotros. Ya Él, por amor y por gracia, mandó a su Hijo unigénito. Él se merece nuestra obediencia. No es Dios el que nos tiene que obedecer a nosotros. ¿Cómo hay personas? No sé si es porque toda mi vida la he pasado en la iglesia, pero cómo hay personas, cómo hay creyentes mal criados en la iglesia. Y de cualquier iglesia. Siempre conozco creyentes que cuando le piden algo a Dios y cuando Dios no se lo da, se enojan y se alejan del Señor. ¿En serio? ¿Quién dijo que Dios es nuestro sirviente? ¿Quién dijo que Dios es el mago de la lámpara? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso? No. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Nosotros somos quienes tenemos que obedecer a Dios. Hermano, usted y yo, empezando por mí, vamos a tener muchos momentos en nuestra vida en que vamos a ser confrontados por Jesús. No huya cuando Jesús le confronte. No huya cuando Jesús le diga que está mal. No huya cuando Jesús no le permita meterse en ese negocio, o no le permita meterse en esa asociación con esa persona, o no le permita meterse en ese trabajo. No se enoje, no se moleste. No se enoje, no se moleste cuando usted esté orando a Dios por una varona. Usted la vio, wow, esta es la sierva de Dios, aquel es el siervo de Dios. El Señor le diga, no. No se enoje cuando usted le pida algo a Dios y Dios le diga, no. No se enoje cuando usted ha estado haciendo algo de cierta manera y de pronto el Señor venga y le diga, no, eso no está bien. Porque la confrontación, cuando Jesús nos confronta, siempre, siempre, siempre es para hacernos crecer. Y siempre es para darnos una bendición mejor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Recuerda estos tres principios cuando sea confrontado por Jesús. La autoridad de Jesús es absoluta. Jesús tiene todo el derecho, toda la autoridad. Desintoxique su mente de costumbre, de malos hábitos. Y recuerde que todo lo que Jesús hace siempre es por su bien. No se resista. No argumente con Jesús. No se malacostumbre. A veces queremos tratar a Dios como si Él fuera cualquiera. No, Dios no es un cualquiera. Dios es Dios. Y a lo mejor tu papá o tu mamá te permitieron ciertas cosas, pero Jesús no. Cuando Jesús dice que no, es por una razón. Cuando dice que sí, es por otra razón. Pero no huyamos la confrontación. Inclina su rostro en esta preciosa tarde. Y permítame orar con usted. Cómo nos gusta decirle, Señor, queremos que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, que nos acompañes. Queremos que tú nos guíes, queremos que tu mano poderosa respalde nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos, Dios. Pero cuando Dios ministre nuestra vida, seamos oidores, activos y hacedores de la palabra. A lo mejor hay alguien aquí en esta tarde que sabe que el Señor le está confrontando. El Espíritu Santo le está confrontando con algo, con una palabra, con algo. Usted tiene que aprender a
escuchar la voz, a ser humilde. Yo quiero orar en esta tarde por todos los que deseen pedirle al Señor una doble porción de humildad. Porque la razón por la que muchas veces no queremos escuchar a Dios y no entendemos es porque creemos que sabemos todo. Hermano, y usted y yo no sabemos lo que creemos saber. Y de hecho muchas de las cosas que creemos o que creemos que sabemos no la creemos, no son las cosas de la manera correcta. Sea humilde delante de su Dios, que no nos pase como a estos judíos, que cuando Jesús nos confronte y nos diga: no, tienes que cambiar esto, tienes que ser transformado, permítele al Espíritu Santo que te cambie. No tratemos de acomodar la palabra a nuestros caprichos, a nuestras costumbres. Acomodemos siempre nuestra vida, alineemos siempre nuestra vida con Dios. Aleluya, aleluya. Hace muchos años yo le cambié las llantas adelante a mi carro, pero la persona que me lo hizo no me los alineó bien. Y cuando no me los alineó, iba yo por la carretera brincando, saltando. Y hay muchos creyentes que no tienen su vida alineada con la palabra de Dios. Cuando usted y yo no alineamos nuestra vida con el propósito, la voluntad de Dios, usted no se va a sentir bien. Usted va a cambiar hasta de familia, de iglesia, de trabajo, de casa, de cualquier cosa. Pero su vida va a seguir dando brincos, su vida va a seguir dando tumbos. Porque no se trata de iglesia, no se trata de familia, no se trata de pastor, no se trata de trabajo, no se trata de finanzas. Se trata de Dios. Y usted alinee su vida con la palabra del Señor y usted va a ver la mano de Dios obrando. Aleluya. Todos los que estén aquí que deseen decirle: Señor, dame humildad, no solamente para los cambios de hoy, sino para los cambios que mañana tú me vas a pedir. Ayúdame a ser humilde. Quita de mí toda arrogancia. Quita de mí la autosuficiencia de creerme que puedo caminar en mis propias sabiduría y no en la tuya. Ayúdame, Dios, a ser guiado por ti. Aleluya. Póngase de pie, póngase de pie. Y pídale al Señor en esta tarde que le ayude a ser humilde. Su vida van a venir muchos cambios. Algunos usted los va a buscar, otros van a llegar solos. Cuando lleguen solos y usted tenga que entender que Dios lo permite, pero a lo mejor usted no entiende por qué, no se preocupe por qué. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Si tú permites esto, hay un propósito detrás de este cambio, detrás de esta situación. Hay un propósito, Dios. Y yo quiero vivir de acuerdo a tu propósito. Quiero vivir de acuerdo a tu gracia. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Si tu presencia